Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás tú? Pedro, en cada episodio, en uno más emocionado que en el anterior. O sea, en el siguiente más emocionado que en el anterior. Tú sabes que yo, como dicen por ahí, yo vivo enamorado de estos episodios. Sí, tú sabes por qué, Luis, porque no es solamente el hecho de preparar un episodio y hablar sobre un tema específico, sino que a medida que uno va haciendo un episodio, va cayendo y va escudriñando cosas y va queriendo saber más. Correcto. Porque una te lleva a la otra. Entonces tú empiezas y, bueno, empezamos a hablar tú y yo de algo y cuando viene a ver, decimos, mira, vamos por aquí a plantear este tema. Exacto. Y entonces ahí viene la búsqueda de uno nuevo y entonces eso, por lo menos para mí, o sea, me encanta. No, me encanta. Es emocionante realmente navegar en la palabra de Dios. Y qué bueno que en cada episodio, de hecho, llegamos inclusive hasta la conclusión de que, wow, tenemos que hacer un episodio de tal tema, porque Sí. salió en ese episodio. Exacto. Y le damos la bienvenida a esa familia que nos escucha y que nos ve en cada episodio, que le da seguimiento a Hablemos por la Palabra podcast. Recuerde que siempre que vayamos a hablar, lo vamos a hacer Por la palabra. Así es. Pedro, hoy tenemos un tema que ya habíamos preparado, como que le habíamos preparado esto antes. Sí. Y habíamos comentado que teníamos que hacer un episodio sobre este tema. Y yo creo, Luis, sin temor a equivocarme, que tú y yo pudiéramos empezar a hablar así de la nada sobre este tema, sin necesidad de tener nada junto, sino hablar sobre eso. No dirigirnos por un guión, sino que la experiencia. Basado en nuestra experiencia, ¿verdad? Empezar a hablar sobre este tema. Correcto. Este tema, para indicarles a todos ustedes, es el corazón de un servidor. Y entonces lo hacemos en función también, o sea, parte de esa experiencia que estamos hablando es porque somos servidores de nuestra iglesia, Catedral de la Fe. O sea que sabemos muy bien a qué corresponde. Exactamente. Y cómo. ¿Cómo es eso del corazón de un servidor? Corazón, cómo tiene que ser. Bueno, si algo nosotros sabemos, Pedro, es que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, es decir, cuando nosotros le confesamos, le reconocemos, le entregamos nuestra vida a Él, nosotros somos llamados, pero somos llamados para servir en su obra. Claro. Es decir, nosotros no somos llamados para estacionarnos a la derecha, poner parking y hasta aquí llegamos, nos quedamos ahí y a esperar que Él venga. No. No. Nosotros somos llamados para servir en su obra y ser multiplicadores de esa palabra. Pero eso fue lo mismo que hizo Jesús. Correcto. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros ahí en evidencia? Porque Jesús podía quedarse a que le sirvieran, a que todos le sirvieran a él. Pero él dijo, no, espérate. Es que yo... Él era, o sea, el mero mero, como dice. Correcto. O sea, él tenía todo el derecho a decir, Rey de Reyes, imagínate. Sírvanme a mí. Exacto. Pero entonces él dice, no, espérate. Se pueden estar confundiendo. ¿Por qué? Porque en un momento, como lo esperaba, la convicción que tenía el pueblo de quién era el Cristo, el Mesías que esperaba, bajo qué concepto venía, que era el que ellos tenían mentalmente preparado, entonces era alguien como un rey a quien tenían que servirle. Sí, hay que rendirle pleitesía. Por eso era clara, no, espérate, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, No, vino para servir. Para servir. Desde ahí comienza entonces ese ejemplo que tenemos nosotros, que cuando venimos entonces a formar parte del reino de Dios, reconociendo a ese Rey de Reyes, Salvador y Redentor nuestro, como nuestro Salvador, es a servir también, porque ya Él nos dio el ejemplo, ya Él nos marcó las pautas, ¿verdad? De en qué consiste el reino de Dios. Y lo que nos allegamos a Él, tenemos que venir dispuestos ¿a qué? A servir. A servir. Mira, tú hablas de eso, de estar dispuestos. Y precisamente, o sea, como decía nuestro pastor recientemente,
es algo que debemos estar disponibles. Pero nuestro corazón debe estar dispuesto. Para ser entregado al servicio de la obra del Señor. Exactamente. O sea, y si a usted le ponen en esa situación de servir dentro de la iglesia, no es algo que, o sea, debemos recordar que no es a servirle al pastor, no es a servirle al supervisor que lo tiene a usted dirigiendo esa parte. No. Es al Dios, dueño de la obra. Es al Señor que le estamos sirviendo. Correcto. Y tenemos que tener ese corazón dispuesto para entregarlo. Para entregarlo al servicio de Él. Y claro, espérate. Lo primero es que tenemos que asumir ese compromiso, ¿eh? Porque no es que simplemente de que, no, mi corazón está dispuesto. No, ponme donde tú quieras. Yo sí. No. No es tanto así. Es tú hacer ese compromiso, ¿ok? Personal tuyo con Dios. Exactamente. Y nadie más. No, porque yo no puedo decir, no, yo tengo un compromiso con el que está arriba. No. Tiene que haber un convencimiento, es lo primero. Pero cuando nosotros venimos a los pies del Señor, comenzamos a seguirle a Él, entonces estamos llamados a servirle porque somos entes multiplicadores de la palabra de Dios. Pero ahora bien, ese servicio tiene que ser en una entrega continua y de manera completa. Por supuesto. ¿Por qué? Porque hay un lugar donde nace ese servicio y es en nuestro corazón. Por eso, cuando nace en nuestro corazón ese servicio, ese amor por el servicio, vamos a estar convencidos y que, sobre todo, Pedro, ¿sabe qué provoca esto? Que el servir en la obra de Dios sea para nosotros un deleite y no una carga. Mira, Luis, vamos empezando. Totalmente de acuerdo contigo, porque cuando no está en tu corazón, es como si tú te sintieras como en la obligación de servir, porque, bueno, mira, sí, yo le dije que sí, porque... Bueno, pero lo voy a hacer porque ya le dije que sí. Exacto, porque ya dije que sí, entonces, tú sabes, la necesidad de buscar a alguien, pero realmente no está en tu corazón. Entonces, tú no tienes esa convicción de servir de corazón. Exacto. Entonces, cuando eso es así, llega un momento en que diandre, tú sabes lo que es eso, me toca coger para allá. Y yo no, te va a cansar. No, exacto. Te va a cansar, te va a agotar y en un momento va a comenzar a buscar argumentos para no servir. No, y aparte de eso, en un momento también tú lo estás haciendo de mala gana. O sea, no lo recibe. No lo recibe no solamente allá arriba, sino al prójimo, porque tú tienes que bregar con gente en el servicio. El prójimo va a percibir. Lo percibe al instante. Correcto. ¿Tú me entiendes? Cuando se sirve sin amor, percibe. El otro lo recibe de una vez y dice, pero mira, este vino aburrido hoy fue. O sea, pero no es así. O sea, hay una serie de... Exacto. Y es que la esencia de un corazón de siervo es la seguridad. Tener esa seguridad de a quién le servimos, de para quién estamos trabajando, exactamente, de para quién es la obra que hacemos. Si tenemos esa seguridad, entonces el servicio o nuestro servicio será un deleite cada día, sin importar dónde estemos sirviendo y bajo qué causa estemos sirviendo, siempre y cuando sea para la obra de Dios. Por eso que te decía, o sea, cuando tú no estás seguro, ¿okay? Tú no tienes esa seguridad de a quién es que tú le sirves. Correcto. Olvídate, mira, yo, y perdóneme, yo soy de los que piensan que si usted no tiene esa seguridad y usted entiende que no es a él, a Dios que usted le sirve, aún no está preparado. Aún no está preparado. Y mire, es mejor que usted diga, mira, excúsame, yo me voy a quitar, tengo que entrar en una intimidad con Dios. Exacto. Primero. Entonces, mira, voy a tomar un tiempo libre, no me pongas a servir, déjame fuera para yo tener esa intimidad con el Señor y alcanzar esa seguridad. Sí, pero eso es en caso que como tú lo hablas y lo dices, en caso que se solicita directamente en la casa o la iglesia a la que pertenecemos. Pero el servicio en la obra de Dios va más allá
de estar en el templo. Ah, no, claro. Va más allá de la iglesia. Claro que sí. Porque de inmediato nuestra vida se constituye en una vida de servicio continuo. No, es que Luis, recuerda que nosotros somos ejemplos no solamente dentro de la casa, sino fuera de casa. Correcto. Espérate un momento. Exactamente, ahí es donde voy. Sí. Yo tengo que, por eso es que tiene que nacer en mi corazón. Yo tengo que estar seguro, convencido de a quién le sirvo, porque ese servicio va a ser constante, continuo. Dios va a demandar en todo momento, en toda circunstancia y lugar, de ese servicio. Y yo, como su siervo, tengo que estar dispuesto. Exacto. Lo que pasa es que quizás yo lo digo en el sentido de la iglesia dentro de casa. Sí, no, es correcto. Porque es donde más se ve. O sea, Sí, porque a veces sí. tú no sabes dónde te estás desenvolviendo en la casa, o sea, en el trabajo, Exacto, en un ambiente exacto. familiar, y quizás no lo perciben tanto como tus amigos y tus hermanos. Y tus hermanos en la fe. En la fe. Es así, pero notemos algo, que lo primero, vamos a entrar, Pedro, en unas cualidades que tiene que tener el corazón de un servidor, Vamos. que es el tema del episodio como tal. Vamos arriba. Mateo 24, en su verso 45 al 47, dice lo siguiente aquí. Lo primero, que el corazón del servidor tiene que ser un corazón comprometido. Exactamente lo que estábamos Lo que diciendo. tú acabas de decir. Exacto. Y esto vemos en Mateo 24, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquí hay una cualidad. Decíamos que el corazón de un servidor debe ser un corazón comprometido. Y notemos que lo que este verso dice aquí, me voy al 46 de manera puntual. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así. Es decir, yo tengo que tener un compromiso, pero tengo que saber con quién es ese compromiso, porque yo no puedo ejercitar el servicio únicamente cuando me están viendo, únicamente cuando entiendo que me están observando. Sí. Porque entiendo entonces que le estoy sirviendo al hombre y no a Dios. Sí, porque ahí, por ejemplo, cuando tú hablas de eso, me llega a la mente, hay gente que, por ejemplo, dice, no, pero dame más, ven que yo lo hago. Entonces, como que tratan de hacer el extra, Correcto, simplemente para que lo vean haciendo algo. para resaltar en un momento determinado. No, ese muchacho se fajó, hizo más de la cuenta y hizo el trabajo de él y el del otro. Pero no es eso. O sea, no se trata. Y eso vamos a llevar lo que dice la palabra aquí. El siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. Vamos a extrapolarlo a nuestro lugar de trabajo. Ajá. Muchas veces, aún siendo cristianos, trabajamos o ejecutamos la labor únicamente cuando el jefe no ve. Sí. Pero es un compromiso que tenemos y una obligación que tenemos que llevarla a cabo. Pero únicamente la ejecutamos para que nos vean. De igual modo, en el servicio en la obra de Dios, únicamente la ejecutamos cuando sabemos que podemos hacerlo delante de alguien que nos va a reconocer. Ahora bien, la misma palabra establece: esa será tu recompensa. Que te reconozca el hombre, eso es lo que tú buscas. Puede ser tu recompensa del servicio que tú estás haciendo, que no es para la obra de Dios. No. Lo estás haciendo para satisfacer en ti una necesidad de reconocimiento que tienes. Para que te vean. Exactamente, para que te vean. Sí. Vamos a decirlo mayano, buscando cámara. Exactamente. Pero como tú decías en un principio, es un corazón comprometido. O sea, con la obra donde debe haber una fidelidad. Exacto. A esa obra del Señor. Ese compromiso es full time. Exacto, eso no es que tú esperas que, mira, déjame ver, mira, ahora me están viendo, déjame hacerlo. No, es simplemente, tú no esperes que pase a alguien que esté sucediendo algo, simplemente hágalo, porque le salió como... Exacto, de su corazón. Eso es tu corazón. Eso es que ya estás, es que ya tú asumiste ese compromiso. Exacto. O sea, entonces acuérdate que Dios está buscando siervos fieles y prudentes. Exacto. Siervos comprometidos. O sea, ese compromiso tiene que ver con aceptar una responsabilidad. Ahí es donde estamos, Pedro. ¿Por qué? Notemos lo siguiente, Pedro, y vamos a entrar en este detalle. El nosotros servir en la obra de Dios, estamos claros que es algo
completamente voluntario. Nadie nos obliga. Ay, ¿Eh? ay. Nadie nos obliga. Vamos a entrar en ese punto. Es completamente voluntario. Al ser voluntario, muchas veces yo entiendo que puedo servir cuando quiero o cuando puedo o cuando me siento cómodo. Porque es voluntario. Verdaderamente sí, es voluntario porque tiene que nacer en tu corazón. Porque si alguien te obliga a servir y tú sirves por obligación, pues no es un servicio, es un trabajo. Exactamente. Que es diferente. Que a veces eso es lo que yo digo. Si tú entiendes que tu servir es un trabajo, mejor déjalo. Mejor déjalo. Te vas a ver mejor del otro lado y esperando quizás que sea tu tiempo cuando logres esa intimidad con Alcanzar, el Señor. correcto. Y hagas ese compromiso de corazón, esa entrega. De que tú digas, sí, mira, es mi responsabilidad y le voy a ser fiel y le voy a seguir. Quizás tú puedes tener N número de razones, pero para mí hay una muy grande que ha hecho el Señor conmigo. Exacto. ¿Qué mejor forma de devolverle eso? Como gratitud. El servicio nuestro es gratitud al Señor. Exactamente. Entonces, si Él ha sido fiel conmigo, ¿por qué yo no le puedo ser fiel a Él en el servicio? Exacto. Eso digo yo. Tú ves. Y a veces, Pedro, cuando escuchamos, yo quiero servir, pero es que comenzamos a poner argumento a eso. Si el Señor hiciera lo mismo con cada una de nuestras peticiones, ¿qué hubiésemos recibido? Absolutamente nada. Y como tú decías, Dios está buscando siervos fieles y prudentes. Exacto. Siervos comprometidos. Entonces, ahora bien, ese compromiso tiene que ser con serle fiel a Dios. Por supuesto. Es lo primero. Luego, debe ser diligente en su servicio. Que lo que te comentaba hace un momento, o sea, que no es esperar a que te digan. No, yo tengo que estar disponible. Claro, que para mí sea un privilegio poder servir en la obra de Dios. Mira, algo tan sencillo, Luis, algo tan sencillo. ¿Cuánta gente no le pasa por el lado? Mira, que no lo voy a decir, puede ser en la iglesia, en su casa, en el trabajo, donde usted quiera. Le pasa por el lado a un papelito que hay una basurita y la deja ahí. La patea. Así, o la esconde. Hermano, ¿qué le cuesta eso? Mire, o sea, si usted tiene el corazón obviamente. Exacto. Pues usted, ¿qué va a hacer? Usted no va a esperar que le digan, mira, recoge eso. No, usted lo va a recoger, lo va a guardar. Lo va a botar, lo va a poner donde va. Porque si hay que decirte que lo haga, cuando tú lo haces, no espere que se perciba como un servicio, no. Fue como una asignación que se te solicitó y obviamente la cumpliste. No. Porque el servicio nace. No, y aparte de eso, cuando usted lo dice, dice, ¿y qué hace este mandándome? ¿Por qué me está mandando? O sea, entonces eso no está... No. Usted no está preparado para eso todavía. Eso Ser diligente es estar disponible. Ya lo sé. Es estar disponible en todo momento y en todo tiempo, sabiendo y entendiendo que con quién fue que hicimos el compromiso de a quién le vamos a servir. Y el servicio, Pedro, nace por la gratitud, como tú decías, de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora bien, Proverbios 13:4. Ese duro. Ese es duro, Luis. Proverbios 13:4 dice lo siguiente: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Siempre. ¿A qué te va con esto, Pedro? Sí. Yo quiero servir, pero es que yo no sé, como que yo no puedo... Te voy a poner un punto. Okay. Yo no puedo estar mucho tiempo parado, o yo no puedo o yo no puedo... Pero en sí, el Señor sabe que yo quiero servir. ¿Cómo el Señor va a saber que tú quieres servir cuando tú tienes 70 argumentos para no hacerlo? No, porque Él conoce los corazones. No, hermano. Mira, yo te voy a hacer una confesión. Sí, una confesión, Luis. Porque antes de yo ser servidor, yo tenía una condición en mi espalda de que no podía, o sea, yo tenía dificultad. Permanecer. Sí, yo tenía dificultad una hernia y eso. Entonces, mi preocupación era esa, porque literalmente había momentos donde yo estaba parado y me quedaba inmóvil, no podía por la condición que había, por la condición que tenía. Pero en mi corazón estaba a servir. Entonces, ¿qué sucedió? Yo simplemente pasé por un proceso de sanación, ¿ok?
Exacto. Busqué esa sanación. Y después cuando yo supe que fui sanado por el Señor, yo dije, ok, voy a servir. Exacto. Tú puedes creer que en el tiempo que tengo sirviendo, yo no he tenido ningún inconveniente con mi espalda. Y mira, que hemos sabido, tú lo sabes porque Sí, servimos sí. en el mismo lugar. Sí, claro. Hemos sabido tener horas de pies, Correcto. horas de Correcto. corrido. No es que yo descanse un chin, no, horas. Correcto. Y yo no he tenido el más mínimo inconveniente, Luis. Pero te voy a dar la clave aquí, Pedro. Es que, bien cierto, como tú lo dices, estaba la intención en tu corazón de servir. Ah, eso sí. Pero tú accionaste en ese servicio. Por supuesto. Porque no basta la intención. No. Por eso es que Salomón lo dice. No. El alma del perezoso desea, pero nada alcanza. ¿Por qué? Porque quiere, pero no acciona. No. Entonces, ok, yo quiero servir, yo quiero servirle a Dios, yo quiero que el Señor me use, yo quiero, pero ¿y cómo si tú no te dejas? ¿Cómo si tú no estás disponible para Dios? ¿Cómo si cuando Dios te necesita o te solicita, tú tienes un argumento para no hacerlo? Pues yo me puse disponible. ¿Me estás entendiendo? ¿De qué manera Definitivamente. entonces yo puedo decir que yo deseo servirle a Dios cuando yo no estoy dispuesto verdaderamente a accionar? ¿Por qué? Porque créeme algo, y yo creo que eso es así. Eso es así, perdón. Porque Dios es un Dios de lo imposible. Si yo tengo una condición la cual me impide tal o cual cosa o tipo de servicio para la obra de Dios, Dios me va a colocar en una posición a servir donde esa situación no sea un conflicto que me impida hacerlo. También. Es lo primero. También. Porque Dios sabe realmente que yo hice un compromiso de servirle. Ujú. Ahora bien, si a Dios le place, en ese mismo instante, como tú lo dijiste, recibo sanidad de esa situación o condición, porque el servicio a Dios, mira, esto no es un intercambio, porque no tenemos que hacerlo por intercambio, pero realmente Dios paga y paga bueno. Hay un respaldo Dios del corresponde Señor. Claro. a esa persona que está dispuesto a servir en su obra. Sí, ¿Mm? pero Eso no se va al aire. no. Pero tú sabes que eso conlleva, y ahí nos vamos para la próxima característica, tener un corazón humilde. Exacto. Ay, 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 ay. Aquí en Mateo 20, del 25 al 27, dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su siervo. Exacto. Ahí entra lo que tú dices, que tenemos que estar dispuestos, pero a despojarnos de cualquier estatus Sí. de grandeza, ¿verdad? Que podamos que tener. podemos tener, porque eso es lo que él está queriendo, un corazón humilde. Humilde. Porque notemos lo siguiente, los discípulos del Señor probablemente no todos tenían el mismo estatus social. No, ¿verdad? exacto, no. Había entre ahí conocemos inclusive a Mateo, cobrador de impuestos, que tenía, ¿verdad? Pero ¿a qué estuvieron dispuestos ellos, cada uno de ellos? Es a despojarse de ese estatus, porque creemos inclusive que por la posición que tengo, vamos a decirlo socialmente en el mundo, tengo privilegios también para con el servicio en la obra de Dios. No. Si yo no estoy dispuesto a despojarme de esa mentalidad, de entender que tengo que hacerme el menor para ser el mayor, como dice el mismo Jesús, que tengo que servirle, que va a llegar un momento que socialmente hablando tengo que servirle a personas que obviamente están muy por debajo de mi nivel social, hablando de la manera natural. Si yo no logro despojarme de ese escalafón donde me encuentro para ir en pos de aquellos que necesitan mi servicio en ese momento determinado en la obra de Dios, entonces no estoy comprometido. Para nada. Porque tengo que entrar en humildad para hacerme siervo. Así es. Pero, no, que yo no puedo servir. No, pero yo no puedo. No, pero No, hay gente que tú le dices, mira que tú tienes que limpiar el baño. Y dice, yo. porque el primer ejemplo no lo dio el maestro. Y él lo dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir.
Y es el mismo ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Correcto. Siempre y cuando, ¿verdad?, nos comprometemos. Entonces, para ser verdaderamente estar comprometido, yo tengo que despojarme de ese yo que creo tener, de ese, porque ¿cuántas veces no lo hemos visto, Pedro? Muchas. ¿Me entiendes? Luis, muchas. De ese mirar por encima del hombro al que creo que es inferior. No, Eso no es así. no. Para servir en la obra, tenemos que ser humillados hasta los sumos. Y muchas veces estar dispuesto, Pedro, a recibir de aquellas personas a las que le servimos insulto y desagrado. Pero cuando sabemos que lo hacemos para Dios, estamos dispuestos. Porque vamos a entrar en un momento, en un punto, en una cualidad que tiene que tener el corazón del servidor para poder dar el servicio por encima de toda adversidad, ser un servidor genuino, permanecer de manera constante en el servicio. Porque es fácil, yo que me voy a servir, al más mínimo inconveniente, dejamos esto. No me cuadra. Yo no puedo estar aguantándole cosas a aquel o aquel. No, yo dejo esto. Pero fíjate lo que tú acabas de decir. O sea, tú entras como a aguantarle cosas a aquel o a esto. Pero hay que recordar que no es aquel o a este que tú le estás ¿A qué le estás sirviendo? No. No es así. Pero volvemos. Jesús el ejemplo. ¿Cuántas cosas No. lo escarnecieron? ¿Cuántas cosas no dijeron? ¿Cuántas cosas no hablaron? De él No dijeron vociferaron de él, de todo dijeron. ¿Y cuánto más nos van a decir de nosotros? Ahora bien, ¿Jesús dejó de ser quien era por lo que decían? ¿Dejó de servir, de ir en pos de aquellos necesitados por lo que decían? De ninguna manera. Pero también hay que ver que, o sea, que tenía, de qué estaba lleno el corazón de Jesús. Ese es un requisito primordial en el corazón de un servidor, estar lleno de amor. Exactamente. Y así como Jesús tenía el corazón lleno de amor para todas esas cosas que él recibió de no solamente de los discípulos, sino de todo lo que estaba a su alrededor, correcto. pues eso mismo nos pasa a nosotros. O sea, Sí, porque sí. nosotros si no tenemos ese corazón lleno de amor, es lo que tú acabas En la de primera decir. ofensa, en el primer Exactamente. detalle que recibimos, dejamos el asunto. Tú vas a decir, no, dejemos esto, toma. No, pero ven acá, pero yo soy jefe en mi trabajo, soy No. que si yo qué más, yo soy esto, y voy hasta aquí aguantando. No. No. Tiene que estar lleno de amor para de manera diligente perdonar las ofensas que recibimos en un momento determinado, para que sí. perdonar muchas veces el rechazo como servidor de la obra de Dios que recibimos también en momentos determinados y en circunstancias que nos encontramos. Pero por supuesto. Porque va a haber rechazo, va a haber desagravio, va a haber ofensa, va a haber insultos. De eso va a haber mucho. ¿Me entiendes? Entonces, si yo no tengo amor en mi corazón, de ninguna manera yo podré llegar a ser un servidor genuino de la obra de Dios. No. A despojarme de llegar entonces al punto de negarme a mí mismo para ir en pos de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Aquí te voy a puntualizar esto. Aquí está nuestra responsabilidad de llenarnos de su presencia cada día Exactamente. para poder tener ese amor. Porque, ojo con esto, un servidor tiene que mantener y cultivar una comunión y una relación con Dios. Mi esposa me dice siempre, es que hay personas que creen que servir es simplemente un oficio y punto. No, que servir es como cuando tú vas a la iglesia y que tú sirves de 9 a 1. No, y oye, ¿por qué ella me cita eso? Y ella me dice, es que un servidor tiene que estar orado, tiene que estar en comunión con Dios, porque no sabe en ese momento determinado a qué persona recibe, con qué situación o condición viene esa persona. Y tiene que estar preparado para ser ese ente que te conecte con Dios. Lo que pasa es, Luis, que yo entiendo muy bien a tu esposa, porque creo que cuando tú no estás conectado de esa fuente, para ti va a ser muy difícil discernir de lo que está pasando en el momento que tú estás accionando con esa persona. Y Entonces, es una responsabilidad del servidor. Exacto, tú no puedes delegar la responsabilidad en esa persona que te entienda a ti, sino eres tú que debes entender a esa persona, porque tú eres el servidor. Correcto. Tú eres quien tiene que estar conectado Exactamente. con la fuente. Exactamente. Por eso nuestro corazón, la única manera de llenar, de que nuestro corazón permanezca lleno de amor, es estar en comunión constante con el Señor. Es buscarle en todo momento y en todo tiempo, en intimidad, cultivar esa relación. Porque
el servir. Yo no puedo decir yo quiero servir cuando yo no conozco a quién le sirvo. Ujú. Y para yo conocerle, tengo que cultivar esa relación con Dios, esa comunión. Es imposible, Pedro, que podamos servirle sin antes no le conocemos verdaderamente a Él, a nuestro Señor. Y solamente después de lograr eso que tú acabas de decir, es que podemos alcanzar ese corazón sincero que necesitamos como característica de un buen servidor. No hay fingimiento. No se puede. Un servicio fingido se nota a kilómetros. Eso es ¿cómo fue que tú dijiste ahorita? ¿Buscando qué? Cámara. Buscando cámara. Exacto. O sea, eso, para mí es eso. De hecho, ni siquiera perdura. No. Quien comienza a servir en la obra de Dios porque entiende que tiene el compromiso con alguien de manera personal, no persiste ante las pruebas y las adversidades de ese servicio. Uh-uh. No, porque se le acaba la gasolina a mitad de camino. No, porque tú sabes que cuando tú tienes ese corazón sincero, tú haces las cosas por amor. Tú no buscas una recompensa. Tú estás, exacto. No, es que tú no lo buscas. O sea, porque el servicio no te busca, tú buscas el servicio. No, y te sale así. Correcto, de lo más natural. Exactamente. Porque no es carga, No, es un deleite. Tú no lo estás fingiendo. Exacto. Eso te sale natural. Entonces, por eso tú no estás buscando una recompensa, porque tú sabes muy bien lo que tú estás haciendo. Cuando tú lo estás fingiendo, cuando tú no tienes esa comunión con el Padre Celestial, a quien le servimos, al dueño de la obra, entonces se va a notar en lo primero, porque tus palabras serán vacías, Uh-huh. tus gesticulaciones serán de pose. Uh-huh. Y tu entrega no será genuina porque lo va a hacer con limitaciones hasta donde tú entiendes que pueda soportar. Y ahí te voy a traer un ejemplo que está en Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, Ajá. sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Correcto. ¿Dice algunas cosas? No. Ahí dice todo lo que hacéis. Exacto. O sea de palabra. De ese servicio, Exactamente. todo lo que yo haga, tengo que estar convencido de que lo hago para Dios. Exactamente. Exactamente. Cuando yo estoy convencido de que lo hago para Él, ahora bien, ¿por qué lo hago? Por la gratitud que tengo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Uh-huh, uh-huh. Eso es lo que me va a llevar a que mi servicio sea un deleite, sea una entrega, sea un privilegio. Cuando yo entienda que servir en la obra de Dios es un privilegio, yo soy que voy a buscar dónde puedo servir. Exacto. Y tú sabes que también hay otra cualidad que ahorita cuando tú decías que buscara esa intimidad. Correcto. Esa intimidad con el Señor. Tú sabes que esa no se busca en lo humano. No. Eso es una... Eso entrada al aposento y cerrada la puerta. Y ahí entonces Y allí, entra lo entonces, espiritual. Que debe ser también un servidor. Exactamente. Debe ser alguien que tenga la capacidad de discernir en el espíritu Exactamente. lo que está pasando en el momento. Que era lo que decíamos ahorita, que cuando tú no tienes esa Esa intimidad, intimidad. tú dejas de ver, dejas de discernir lo que puede estar pasando tanto en lo humano como Correcto. en lo espiritual. Sí, no, porque lo espiritual se va a manifestar en lo humano. Exacto. Pero como no tenemos el discernimiento, vamos a creer que es humano. Exactamente. Que muchas veces esa persona que me ofende a mí de manera directa a mi persona. Uh-huh. Y no, tengo que ver qué está operando a través de esa persona que la tiene cargada con tal o cual situación. Pero, ¿qué es esto? Tengo que tener una relación espiritual, discernimiento de espíritu como servidor de la obra de Dios, porque ¿contra quién dice la palabra que son nuestras batallas? Es contra huestes, Exacto. contra Pero- potestades. Y ojo, No es contra carne ni sangre. y ojo, Luis, que déjame decirte que eso de que estamos hablando de ser espiritual no significa que tú debes ser religioso. Espérate. No, porque se le ha dado un matiz un poco Exacto. extraño, lo diría, de el que sea Exactamente. religioso. No. No, Espiritual es aquel que se mantiene su comunión con el Espíritu Santo, que habita en él
y que mantiene ese discernimiento, esa relación de que yo con verte yo puedo No, y que llevarte a esa comunión y darte la palabra que Dios ha reservado para ti. porque tú tienes a Dios Porque en el centro de tu vida. ¿Quién está? Es Dios. Dios. Entonces, eso es por ahí es que nos vamos en el tema de lo espiritual. No correcto. es un asunto de No, religiosidad. es mantener esa comunión, Pedro. Exactamente. Mantener esa relación. Y por eso lo dice en Lucas 9:23, que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. Ojo en ese cada día, porque es lo que hemos hablado anteriormente, hace unos minutos, de que eso de servir es cada día. Sí, porque yo quiero servir hoy porque estoy bien. Ay, no. Ay, hoy yo puedo. No. Ajá. No. Y cuando el Señor te demanda. Y cuando demandamos del Señor, que lo hacemos 24/7. Pero ese servidor tiene que tener un corazón obediente, Pedro. Ay. Sí, porque yo no puedo querer servir y ser desobediente. No. Porque si sirvo es porque tengo una autoridad que me dirige y me guía. Y si yo entonces no me someto en obediencia a esa autoridad, ¿a quién le sirvo? Pero ¿cómo? Ay, Luis. Entonces, Mira, escucha la voz de Dios. Es lo primero. Ese servidor que tiene un corazón obediente. Escucha la voz de Dios. ¿Producto de qué? De esa comunión que tiene con el Padre. Ahora bien, y está dispuesto a pagar el precio por ello. Pedro, a lo que decíamos ahorita, a ser vituperado, a ser maltratado, a ser ofendido, a ser rechazado. Lo que muchos no quieren, pagar ese precio. Paga ese precio. Lo encuentran muy de alto. ese dolor que conlleva en muchas ocasiones el tener que despojarnos de ciertas comodidades para ir en pos de aquellos que necesitan. Ahí, en ese momento, Luis, y perdona que te interrumpa, es donde a mí me lleva el tema de que tú dices, yo no quiero pagar ese precio tan alto. Entonces la gente se olvida del precio tan alto que pagó el Señor por cada uno de nosotros. Que definitivamente ninguno tenemos cómo pagarlo. No, y además de eso, primero que lo pagó allá. Segundo, ¿de dónde Él te sacó? Correcto. Y entonces tú tienes esos dos ejemplos. Y cuando tú empiezas a ver esto, tú no quieres pagar ese precio, de hacer ese compromiso, de tener esa convicción. Exacto. Exacto. Y notemos lo siguiente: escuchar la voz y estar dispuesto. Es como cuando en aquel momento, en Primera de Samuel 15:22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Wow. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esa es la esencia de un servidor, ser obediente. Obediente. Sometido a obediencia y estar dispuesto es lo que nos va a llevar a que el Señor, como el verso que leíamos al principio, nos ponga sobre todos sus bienes. Yo te confieso que esa fue de lo primero que yo tuve que llegar ahí a la obediencia cuando entré en los caminos del Señor, porque yo estaba negado a esa obediencia. Y tuve que... Pero después que empecé y que entendí de esa obediencia, empezó el Señor a trabajar conmigo y ya el resto es historia. Definitivamente que el resto es historia. Pero tenemos unos detalles ahí. Sí, que eso te iba a decir antes de que ya estamos casi finalizando. Pero no queríamos dejar pasar estos 7 detalles que Dios pide de nosotros y que nos hace tener un corazón de servidor. El primero es que ame servir a los demás. Ay. Eso es muy difícil. Siempre queremos servirnos a nosotros mismos. Y que nos sirvan a nosotros. Qué cómodo es. Exactamente. Se siente bien que nos sirvan. El segundo detalle es que sea obediente. Ese pesa también porque no queremos. No queremos, porque entendemos que nadie puede mandarnos. No creemos muchas veces que no. Y de hecho, eso a veces lo he escuchado, ¿entiendes? Cuando estamos en un lugar así, dice,
Pero ¿y quién es este para quién mandarme es a mí? Exactamente. Ajá. Y yo dentro de mí digo, pero... Y no es voluntario, no es porque tú estás aquí, porque tú No es porque tú quieres, amas al Señor. porque fuiste tú que decidiste, no fui yo. El tercero es que esté dispuesto a pagar el precio. Lo que cuesta Ese despojarnos de ese estatus que creemos que tenemos. no, lo que pasa es que O de ese orgullo. dejar ese yo. Ese es yo, duro, que, duro. que creemos que no, pero yo a servirle a fulano, Es duro, yo servirle muy a... duro. No, ¿y cómo? Pero a mí que hay que servirme. No. Entonces, este sí es bueno. Que sea el primero en llegar y el último en irse. Ay, 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 ay. Ay, yo no quisiera hablar de ese, no, Luis. No. Yo lo voy a dejar para ustedes. Pues dice que sea un maestro en los detalles. Ajá. Sí. Tiene que ser, Sí, correcto. también. Esa es una de las cualidades. Y lo otro es que esté dispuesto a servir a tiempo y fuera de tiempo. A lo que decíamos, estar disponible 24/7. Cuando nosotros le servimos, la obra del Señor no cierra. No. Ni trabaja un horario laboral como nosotros. Es lo primero. Pero hay que tener dispuesto eso. Porque el compromiso que asumimos, tenemos que saber el tipo de compromiso que estamos asumiendo. Sí. No es que la obra de Dios trabaja hasta las 8. No. Y que no trabaja los domingos, que trabaja. 24/7. Exacto. ¿Y lo otro qué es? Por último, que tenga voluntad, convicción y emoción. Sí, porque si tú no le pones esa salsita, Exacto. esa salsita, De que te deleita no, eso, el y servir. tú Que sabes te que eso honra. a veces hace la diferencia, porque yo he visto cómo personas, cuando tú le dices las cosas muy como secas, o tú le estás dando una indicación. Fíjate que no te estoy diciendo llamar la atención. No. Es una indicación que tú le estás dando, pero se lo dice de manera muy seca. Muy recta, como que... Entonces, como que tú... Y el señor... Ahora, si tú tienes esa emoción y ese pero ánimo, claro, para mí es un deleite ayudarle. ¿Cuál es la...? no, ¿Tú me entiendes? pero ¿dónde? Bien, vamos arriba. Exacto. Exacto. Esa salsita. Que tenga voluntad, convicción, Total. convencido de a quién le sirve. Esa convicción, eso es Que lo que a veces- esa es una de las esencias primordial del servicio en la obra de Dios. Estar convencido de a quién y para quién es el servicio que hacemos. ¿Quién yo hago esto? Porque cuando entiendo que es para el hombre, me voy a cansar, me voy a agotar y en un momento dejaré de servir. Ujú. Porque cuando ese hombre para el que creo que le sirvo no me reconozca el servicio, entenderé que mi servicio no tiene sentido. Definitivamente. ¿Eh? Definitivamente. Entonces, nunca olvides este versículo, Pedro. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Eso le exhorta el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta en el capítulo 2, verso 15. Con este verso cerramos este episodio, Pedro. Definitivamente. Bendecimos la vida de aquellas personas que nos escuchan y que nos ven. Y le invitamos a usted a que sea ese servidor genuino en la obra de Dios. Porque verdaderamente es y será por siempre un privilegio servir para la obra de nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Recuerde que estamos en YouTube, Spotify, SoundCloud, Amazon Music, Google Podcast, Oh, wow. TikTok, Instagram. Todos En lados. todos los lados estamos. Hablemos por la palabra podcast. Dios le bendiga. Hasta el próximo episodio. Bendiciones.